Hola chicos, espero que estén muy bien. Acá su profe de física. Vamos a tener nuestra primera clase PTU de física. Esta sería la clase 1, retomando desde cero. ¿Ya? Como son contenidos PTU, voy a partir por lo de primero medio, pero vamos a profundizar mucho más en lo que es movimiento, ya que sería ya la próxima semana. Así que voy a hacer un repaso bueno, profundo, pero conciso sobre ondas y sonido. Perdón. Y luego de eso, bueno, en este mismo momento les estoy enviando una guía, se las voy a mostrar, es un trabajo, ya, para que lo realicen durante la semana y lo revisemos la próxima semana. ¿Ok? Este trabajo. Tiene 12 preguntas de alternativa, ¿vale? Así que deben usar la información que está contenida en esta clase, en este video, para realizar esta guía. Por supuesto, pueden usar sus apuntes de primero medio porque esta es materia, son objetivos y contenidos de ese nivel. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Bien. Ondas y sonido. Estos básicamente son ejercicios, así que vamos a ir directo al grano porque es una clase PTU. Aplicar los conceptos de vibraciones, ondas y sonido en la resolución de problemas. Muchas de las cosas que se van a decir acá sirven para también lo que es luz. ¿Ok? Así que es muy importante esto porque esto es el fundamento de todo. Vamos. Primero, ¿qué es una onda? La definición dice que es una perturbación provocada por una vibración que es capaz de propagarse en una región del espacio con o sin materia. Eso es porque la onda transporta energía exclusivamente. Y como verán, esta es una definición general de onda. No estamos hablando de una onda mecánica en exclusiva o de una onda electromagnética en exclusiva, sino de ambas, porque ambas transportan, energía, ¿ya? Solo que la onda mecánica necesita materia para propagar esa energía, en cambio la onda electromagnética no necesita materia para propagar su energía. Entonces, expliquemos un breve convenio primero. Para que la onda pueda ser percibida, se necesita un emisor, una fuente emisora de ondas, que es quien provoca las ondas, y un receptor de estas ondas, que es quien recibe el mensaje en forma de onda que le envió el emisor. Estas rayitas curvas que están aquí representan los frentes de onda. Más adelante vamos a ver que los frentes de onda en realidad puede ser cualquier trozo de la onda en corte transversal, una cresta de la onda, un valle de la onda, ¿ya? Y la dirección de propagación de la onda en general es siempre hacia donde están las guatitas. Porque la guatita va hacia la derecha, entonces la onda se propaga hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a la clasificación. Primera clasificación. De acuerdo a la necesidad de un medio para propagarse, ya lo dije, las ondas mecánicas necesitan medios materiales para propagarse. Entiéndase medios materiales, medios que estén hechos de átomos. Cualquiera. Por ejemplo, aire, agua, madera, vidrio, metal, etcétera, etcétera, etcétera. Las ondas mecánicas más conocidas por nosotros son los sismos y el sonido. Los sismos que se propagan en la tierra, ¿cierto? En la roca, y el sonido que es capaz de propagarse en la tierra, en el agua, en el aire. Pero para nosotros es mucho más familiar la propagación del sonido en el aire, ¿verdad? Y las ondas electromagnéticas, el segundo grupo, son aquellas que pueden propagarse en el vacío, es decir, en medios donde no existen átomos. Por ejemplo, el espacio exterior, fuera de la atmósfera, ¿ya? Un ejemplo de eso es la luz, y una prueba de que puede viajar en el vacío es que la luz nos llega aquí del Sol y de las estrellas. Toda esa luz ha viajado millones de años luz por el vacío, donde no hay aire, donde no hay átomos, ¿ok? Entonces, ondas mecánicas necesitan medios para propagarse, ondas electromagnéticas no necesitan medios para propagarse. Medios materiales. ¿En qué medio se propaga la onda electromagnética? Si alguien quisiera hacer la pregunta. Se propagan en un medio que se llama campo electromagnético, ¿vale? Que sería, entre comillas, el equivalente del aire para las ondas de sonido.
Las ondas mecánicas se propagan por la materia a través del choque de átomos. Las ondas electromagnéticas se propagan a través de la activación del campo electromagnético. ¿Ya? Ese es el medio por el cual viajan las ondas electromagnéticas. Si las clasificamos de acuerdo a su propagación o no propagación, tenemos dos clases también. Las ondas viajeras son aquellas que se propagan por una región del espacio no acotado. No acotado significa que pueden propagarse hacia donde ellas puedan llegar libremente. ¿Ok? En cambio, tenemos la otra, que son ondas estacionarias, que son aquellas que se propagan por una región de un espacio acotado. Eso quiere decir que están confinadas en una región del espacio sin poder salir de ahí. Ejemplo, las ondas que vibran en una cuerda de guitarra. Esas serían ondas estacionarias, ¿sí? Las ondas que yo estoy emitiendo con mi voz son ondas viajeras, porque no solo están dirigidas al micrófono por el cual ustedes están escuchando, sino que también se propagan por toda mi casa, ¿ya? Sigamos. Si las clasificamos en relación a la dirección en que vibran, tenemos dos tipos también. Las ondas transversales son aquellas en que la dirección de propagación es perpendicular a la vibración de las partículas del medio. Ejemplo, una cuerda, ¿sí? Cuando tenemos una cuerda, las partículas de la cuerda se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero la onda se propaga a lo largo de la cuerda, hacia el lado. ¿Se fijan? Transversal. Movimiento de las partículas de la cuerda, propagación de la onda a través de la cuerda. ¿Sí? Eso sería una onda transversal. Las ondas electromagnéticas son todas transversales. Y longitudinales son aquellas en que la propagación es paralela a la dirección de propagación. Eso significa que estas ondas, las partículas vibran en un sentido longitudinal y la onda se propaga en ese mismo sentido también. Ejemplo de onda longitudinal, el sonido, los sismos, son ondas longitudinales. Entonces, de acuerdo a lo que ya aprendimos, las ondas de sonido son ondas mecánicas, porque necesitan de un medio para propagarse, y también son longitudinales, ¿sí? En cambio, las ondas electromagnéticas, la luz es una onda electromagnética, porque no necesita medios materiales para propagarse, y además es transversal. ¿Se fijan? Ya. Todas las ondas, independientes de si son transversales, longitudinales, mecánicas, electromagnéticas, estacionarias o viajeras, comparten 5 características. 5. Y estas 5 características las dividimos en dos grupos. Unas que son características espaciales no porque vayan a ir al espacio, espaciales porque están ocupando espacio, porque se miden a través de una característica del espacio, por ejemplo, la longitud. Y características temporales, que no significa que vaya a venir un temporal de viento, significa que está asociada al concepto de tiempo, por eso temporales. Las características espaciales son la amplitud, que algunos le llaman el ancho de onda, que es la distancia entre el punto de equilibrio de la onda o de donde se generó hasta lo máximo que alcanza esa elongación de la onda hacia arriba o lo máximo que puede alcanzar la onda en elongación hacia abajo. Esa sería la amplitud, ¿sí? Y por otro lado tenemos la longitud de onda. La longitud de onda, la definición clásica física dice que es la distancia entre dos frentes de onda consecutivos. Así dicen los libros de física. Bueno, ¿qué significa eso? Simplemente es lo que la onda alcanza a recorrer a lo largo en su formación. Dicho de otra palabra, es el largo de la onda. La forma más fácil siempre de verlo, chiquillos, es que yo tengo que tener una onda completa y en ese caso tengo una longitud de onda entera. Eso es una longitud de onda. Y una onda completa, en este gráfico al menos, se compone de una cresta, que es este máximo hacia arriba, más un valle, que es este mínimo hacia abajo. ¿Se fijan? Cuando tengo cresta y valle, tengo una longitud de onda. Esa es una longitud de onda. Ahora, si yo empiezo a medir desde aquí, justo desde la primera cresta, la
longitud de onda se va a completar en la siguiente cresta. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre tengo que tener una cresta entera y un valle entero. Entonces, entre ese punto y este punto, tengo un valle entero, que sería esta parte de aquí. Tengo la mitad de esta cresta, desde aquí hacia acá, y la otra mitad de cresta que me falta está desde aquí hacia allá. ¿Se fijan? Vuelvo a tener esta misma figura, esa misma figura, cresta más valle, pero completada de una manera distinta. ¿Se fijan? Lo mismo está describiendo aquí. Fíjense que partimos aquí, entonces la longitud de onda se va a completar la vez que la onda repita ese mismo punto, es decir, acá. ¿Se fijan que este punto es el mismo que está acá? Que está en una cresta, ¿lo ven? O, por supuesto, también entre valle y valle. Tenemos un valle, en el siguiente valle consecutivo se completaría la longitud de onda. Por eso son frentes de onda consecutivos. La longitud de onda es la distancia entre dos frentes de onda consecutivos. Entonces, un frente de onda en realidad puede ser cualquier punto de onda, cualquier punto de la onda, siempre que yo complete, ¿qué cosa? Una cresta entero y un valle entero. Características temporales, las características asociadas o derivadas del tiempo. La primera, la más importante, diría yo, es la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que hace la onda en un tiempo determinado. Ese tiempo siempre se llama periodo, por si acaso. Entonces, en este gráfico, ¿cómo veríamos la frecuencia? Súper simple. La cantidad de veces que se repite una cresta más un valle, una onda entera, ¿cuántas veces se repite este patrón de cresta más valle en cuánto tiempo? Esa es la frecuencia. Un ejemplo práctico sería de frecuencia, por ejemplo, miren, si ustedes se paran en la esquina a contar cuántos autos pasan en 10 minutos, están contando una frecuencia. Cantidad de eventos, repeticiones de que pase un auto en 10 minutos. Se fijan, están dando un rango de tiempo. La frecuencia es lo mismo. ¿Cuántas ondas enteras se me completan en 20 segundos, por ejemplo? Solo que para contar la frecuencia aquí en las ondas se hace siempre por unidad de tiempo, siempre por un segundo. Por ejemplo, si yo digo 60 Hz, significa que son 60 ondas completas en un segundo. Si yo digo 3 Hz, son 3 ondas completas en un segundo, siempre por cada un segundo, ¿vale? De la frecuencia deriva otro concepto muy importante que es el de periodo, que es simplemente el tiempo en que se demora una sola onda en completarse o una sola oscilación en completarse. No se confundan con frecuencia. Repito, frecuencia, cantidad de ondas que se producen en un segundo. Periodo, el tiempo en que se completa una onda. ¿Se fijan que al revés? Entonces, el tiempo que se demore la onda en completar esta cresta más ese valle, todo ese tiempo es un periodo. Ese es el periodo. ¿Ya? Y el último concepto que combina las características espaciales con las temporales se llama rapidez de propagación de la onda. Corresponde al cociente, o sea, la división, pero que no nos escuchen sus profesores de matemáticas. Corresponde al cociente entre la distancia recorrida, que es la longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda se mide a lo largo, a medida que se completa la onda, y el tiempo empleado en que se completa esa onda, o sea, el periodo. Entonces, si tú divides la longitud de onda en el periodo, vas a obtener la velocidad de propagación. ¿Ya? Si uno analiza un poquito más esto, resulta que la frecuencia es 1 dividido en el periodo. O sea, esto que está aquí, este 1 que está aquí arriba, que no se ve, pero está dividiendo el periodo, es lo mismo que frecuencia. Por lo tanto, la velocidad de propagación también la puedo calcular multiplicando lambda, la longitud de onda, por la frecuencia. Todos estos contenidos los habíamos revisado en profundidad en primero medio. Así que espero que este resumen les esté haciendo trabajar el cerebro. Ya, continuamos. Recuerden que siempre pueden pausar el video donde ustedes quieran y volverlo a ver las veces que lo necesiten. Esa es la gracia de que la clase esté grabada. Bien, vamos a
el caso específico y particular de una onda mecánica longitudinal. Y aquí vamos a analizar un poquitito lo que es una de las características principales del sonido, que es la intensidad, ¿ya? ¿Qué es la intensidad del sonido? La intensidad del sonido es lo que nos permite decir o darnos cuenta si una onda es fuerte o débil. Es como decimos en la casa, el volumen de la radio está muy fuerte. Bueno, cuando decimos volumen de la radio nos referimos a la intensidad del sonido. Eso es lo que queremos decir. ¿Ves que usamos la palabra fuerte? Bájale el volumen, está muy fuerte. O súbele el volumen, está muy débil. Eso es, ¿ya? ¿Cómo veo eso en el perfil geométrico de una onda? Bueno, súper simple. Resulta que la intensidad del sonido está relacionada con la amplitud. A mayor amplitud, mayor intensidad va a tener ese sonido. A menor amplitud, en este caso sería la onda 1, sería menos intenso el sonido, o sea, sería más débil. Entonces, esta onda de aquí me estaría generando un sonido débil porque tiene menos amplitud, y esta onda de abajo me estaría generando un sonido fuerte porque tiene mayor amplitud, ¿ya? Recuerden que la amplitud es la distancia entre el centro, la recta y la cresta. Entonces, esta distancia, la onda 2, es mucho más grande, ¿se fijan? Bien. Perfil geométrico, ¿qué es eso? Es simplemente el timbre, es cómo se visualiza el timbre de un sonido. Recuerden que el timbre depende de las características físicas de la fuente sonora. Ejemplo, material, tamaño y forma de la fuente sonora. Un violín no suena igual que una trompeta, aunque estén en el mismo tono y con la misma intensidad. Suenan distintos, porque están hechos de material distinto, tienen forma distinta, su naturaleza es distinta. Entonces, ¿cómo yo diferencio sonidos de igual tono e igual intensidad? Simplemente a través del timbre. Y ese es el ejemplo visual que nos ponen aquí. Aquí yo tengo dos sonidos que son exactamente iguales en tono e intensidad. Si son iguales en tono e intensidad, suponiendo, por ejemplo, están los dos en la nota mi menor, perdón, mi, dije nota, no acorde, ¿cierto? Mi, la nota mi, tienen igual tono y están a la misma intensidad, tienen la misma amplitud. ¿Cómo yo los puedo diferenciar? Bueno, cuando lo escuche voy a notar que la trompeta suena distinta al violín, ¿ya? ¿Y cómo veo eso? Lo veo así. Fíjense que la forma de la onda, esta onda tiene un armónico, eso se llaman armónicos, o también se pueden llamar distorsiones, suelen llamar así, ¿ya? Entonces fíjense que esta onda, que tiene ese armónico ahí, esa cosa rara, ¿no es cierto?, es distinta a esta visualmente. Y eso nos quiere decir que a pesar de que tienen el mismo periodo, o sea, el mismo tono, ¿por qué digo que si el periodo es el mismo, el tono es el mismo? Fácil, porque el tono está determinado por la frecuencia. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, al tener igual periodo, están obligadas a tener igual frecuencia y por lo tanto igual tono. Y claramente aquí también se ve que tienen igual amplitud. Entonces tienen el mismo tono y la misma intensidad, pero su forma de onda es distinta. Y eso quiere decir que cuando yo las escuche, a pesar de que tienen el mismo tono y la misma intensidad, voy a notar la diferencia entre los dos sonidos, porque la fuente sonora es distinta. La fuente sonora es la que está provocando esa diferencia en la forma. Este podría ser perfectamente la trompeta y este de abajo, sonido más puro, podría ser perfectamente un violín. ¿Se fijan? Entonces es muy importante el tema del timbre, ¿ya? Hablemos específicamente del tono. También se le llama altura. Y es súper simple, como ya lo dije, corresponde a la frecuencia del sonido. Nos permite comparar sonidos más graves, o sea, sonidos de frecuencia chiquitita o frecuencia menor, o frecuencia baja, si ustedes quieren, y sonidos más agudos, mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, en este diagrama de flujo, o mapa conceptual, mejor dicho, la frecuencia determina el tono o la altura, y el tono o la altura se divide, puede decirse sonido alto, que quiere decir de frecuencia grande, o sonido bajo, que quiere decir de frecuencia baja, o sonido agudo, que quiere decir lo mismo, frecuencia alta, o sonido grave, ya lo dije, frecuencia baja. ¿Se fijan?
Cuando decimos, cuando un DJ está colocando música y dice, oye, le faltan bajos a esa cosa, quiere decir que el sonido necesita ser reforzado con sonidos graves. ¿Se fijan? O súbele a los agudos, significa que el sonido necesita ser reforzado con sonidos agudos, tonos altos, ¿ya? Decir tono alto y tono o sonido agudo es lo mismo. Decir tono bajo, sonido grave es lo mismo, ¿ya? Veamos cómo se clasifican un poco la frecuencia de los sonidos audibles o según la frecuencia que tienen. Tenemos la frecuencia basal mínima para poder oírla es de 20 Hz. O sea, todo lo que está bajo los 20 Hz, hasta la ausencia de sonido, que sería el 0, se llama infrasonido. La palabra infra significa bajo de o debajo de. Entonces, infrasonido significa debajo del sonido audible, que sería todo lo que está más pequeño que 20 Hz, 18 Hz, 10 Hz, 15 Hz. Aunque este número es un promedio, no es que todos los seres humanos escuchemos exclusivamente de 20 Hz para arriba. Yo, por ejemplo, escucho de los 60 hacia arriba. De los 60 Hz hacia abajo no tengo idea de lo que está pasando, ¿ya? Y eso es porque también el oído de uno, a medida que uno va envejeciendo, se va deteriorando, igual que la vista, chiquillo. Entonces, es normal que una persona con la edad desarrolle una patología que se llama presbiacusia, que significa que va perdiendo su capacidad o este rango, que se llama rango audible o rango auditivo humano, se vaya achicando. O sea que escuchemos cada vez menos. Bien. Y el otro límite, el límite superior, que escuchamos en sonidos de 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Así que el ser humano puede escuchar, promedio, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Todo lo que está por sobre los 20.000 Hz se llaman, y hasta los 16 GHz, se llaman ultrasonidos. Ultra significa por encima de o sobre de. Entonces, ultrasonido, todo lo que está por sobre el rango de sonidos más agudos posibles de escuchar del ser humano. De los 16 GHz hacia arriba, gigahertz, estamos hablando de 16.000 millones de hertz. Desde esa frecuencia hacia arriba, eso se llaman microsonidos, ¿ya? Le pusieron microsonidos porque son de longitud de onda extremadamente pequeña, ¿ya? Comparados con los ultrasonidos. Algunos ultrasonidos son posibles de captar por algunas especies de animales, murciélagos, perros, etc. Pero los seres humanos solo llegamos hasta aquí, hasta los 20 kHz o 20.000 Hz. Es lo mismo. Yo, por ejemplo, escucho solo hasta los 17.000 Hz. Y es por la misma razón que escucho solo desde los 60 Hz hacia arriba. Entonces, mi rango audible va entre los 60 Hz y los 17.000 Hz. Pero en promedio es entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Ya? Hagamos un ejercicio para ejercitarnos, ya como cierre de esta pequeña clase, y para que ustedes vayan a hacer su trabajo que les dejé, que les envié el correo, y la próxima semana lo vamos a revisar en una clase en vivo. ¿Ya? Esa va a ser el jueves a las 9 de la mañana, en el horario que tenemos clase. Ejercitémonos. Dice, si la onda de la figura demoró 20 segundos en ir de extremo a extremo, calcula. Letra A, número de ciclos, o sea, cuántas ondas enteras hay. B, la amplitud, la distancia entre el centro de la onda y un máximo o un mínimo. La longitud de onda, cuánto abarca de largo una cresta más un valle. La frecuencia, cuántas repeticiones de ondas hay en el periodo que nos dan. El periodo, cuánto tiempo se demora una sola onda en gestarse. Y la rapidez de propagación de la onda, que hay dos métodos para calcularla. Entonces, ¿cuántos números de ciclos hay aquí? Súper simple. Vamos a tomar como referencia el lugar donde comienza la onda, que es este punto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, hacia arriba tengo dos cuadritos y hacia abajo dos cuadritos, lo que me indica que el centro justo del gráfico está aquí. ¿Ven? Entonces, si yo tomo ese punto como inicio, aquí ya tengo una cresta. Se fijan que una cresta se compone de
este máximo justo hasta donde comienza de nuevo el punto cero, ¿se fijan? Hasta ahí. Tengo una cresta, y ahí tengo un valle, tengo un ciclo. Luego vuelvo a tener otra cresta y otro valle más, así que tendría 2 ciclos, porque cada ciclo se compone de todo esto. Una cresta más un valle. Tengo un ciclo, 2 ciclos. Así que tengo 2 ciclos ahí. Ahí está la respuesta, ¿ven? ¿Qué amplitud tiene? Si aquí me están dando una información visual, me dicen que cada cuadrito, son cuadrados, ¿se fijan? Miden 1 metro. Miden 1 metro para allá, 1 metro para arriba, 1 metro para allá y 1 metro para allá. ¿Sí? ¿Qué amplitud tiene si cada cuadrito mide 1 metro? Súper simple. Me ubico aquí y cuento hacia arriba hasta donde llegue la cresta. Tengo un cuadrito, 2 cuadritos. Como cada cuadrito mide 1 metro, la amplitud será de 2 metros. Ahí está la amplitud. La longitud de onda, la distancia que abarca una onda completa. O sea, una cresta sería esa, más el valle, sería eso. Contemos, ¿cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3, 4 para la cresta. Como estas ondas son simétricas, deberían haber 4 para el valle. Entonces, 1, 2, 3, 4 el valle. Como tengo que tener esa información junta, porque una onda entera es una cresta más un valle, tengo 8 cuadritos. Por lo tanto, la longitud de onda es 8 metros. Ahí está nuestra respuesta. ¿Qué frecuencia tiene? Para saber la frecuencia necesito que me den un tiempo. Arriba en el enunciado lo dan. Dice, la onda de la figura demoró 20 segundos en ir de extremo a extremo. O sea, desde que comenzó aquí hasta que terminó en este lado de la gráfica, se demoró 20 segundos. ¿Cuántas ondas completas hay en 20 segundos entonces? Hay 2. Tenemos una, 2. Esa pregunta estaba contestada en la letra A, ¿ves? 2 ciclos, 2 ondas. Entonces, 2 ondas en 20 segundos significa que una se completó en 10, así que la frecuencia debería ser 0,1 Hz. Y ahí está. ¿Se fijan? 2 ciclos en 20 segundos equivale a que una onda se complete, a que tenga yo 0,1 ondas en un segundo. ¿Ya? O sea, en un segundo no alcanzo a tener ni siquiera una mitad de onda, solamente tengo el 10% de una onda en un segundo, que sería algo como por aquí. ¿Sí? Eso significa este número. La cantidad de onda que tengo en un segundo. 0,1 ondas en un segundo. 0,1 Hz. El periodo. El periodo es el tiempo en que se demora una onda entera en completarse. Una onda entera. Racionalicemos este número. Si 2 ondas se completan en 20 segundos, eso quiere decir que una onda se completa en 10 segundos. Así que el periodo debería ser de 10 segundos. Y ahí está, 10 segundos. Ahora, aquí lo han hecho con una fórmula, que es la fórmula que estaba en la diapositiva de características espaciales de la onda. Vayan a verla cuando terminen el video, si quieren lo pueden retroceder ahora mismo. Esa fórmula decía que el periodo se podía calcular como 1 dividido en la frecuencia. Como aquí tengo la frecuencia, entonces el 1 lo divido en 0,1 y me da los 10 segundos que yo hice usando la racionalización nomás. ¿Ya? Así de simple es. ¿Qué significa este periodo? Significa que una onda se demora 10 segundos en completar. O sea, desde que la onda partió aquí hasta que esta primera onda se completó, pasaron 10 segundos. ¿Se fijan? Y esa es la razón por la cual en un segundo entero no alcanzo a tener ni siquiera un cuarto de onda, solamente tengo el 10% de una onda, 0,1 ondas en un segundo. ¿Se fijan? Finalmente, en la rapidez de propagación hay varias formas. La primera forma es dividir la longitud de onda en el periodo. O sea, los 8 metros estos dividido en 10 segundos, eso te va a dar 0,8 metros por cada un segundo. Rapidez de propagación. La otra forma es multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda es 8 metros por la frecuencia que es 0,1 Hz. Y eso te va a dar 0,8 metros por segundo nuevamente. Ahí está. ¿Se fijan? Muy simple. Muy, muy simple. ¿Ya?
Ya chicos, esta sería esta primera clase PTU, bien resumida, pero con una profundización adecuada. Vamos a darle muchas más vueltas en la siguiente clase, que también trata de sonido y ondas, y luego viene una de luz, y de ahí vamos a profundizar solamente en lo que es movimiento, porque es lo que más entra en la proporción en la prueba, ¿ya? Así que espero que les haya gustado. Pueden repetir el video las veces que ustedes quieran, por supuesto. Y no olviden hacer su trabajo. Recuerden que ahora los trabajos van con nota formativa, ya formativa, no sumativa. Pero de esos trabajos, si nos piden una nota, de ahí los vamos a sacar. Entonces es importante que los vayan haciendo. Si es que nos llegaran a pedir alguna vez una nota, ¿vale? Es importante tenerlos. Cualquier duda me pueden escribir a mi WhatsApp o mandarme un correo, no hay ningún problema. Ya tienen las dos informaciones. Ya chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos.